Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén, te mandamos un fuerte abrazo. Quien les habla, el misionero. Hoy quiero compartir con todos ustedes, vamos a hablar de ese mundo espiritual. Dicen que lo que no se ve no existe, pero, ¿y si te dijera que hay un mundo que no puedes tocar y aún así te está tocando todos los días? Un mundo que no se ve con los ojos, pero que se siente con el alma, con la mente, con los sueños, con los miedos. Un mundo espiritual donde cada noche se libran batallas que tú ni imaginas. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que te despertaste llorando? ¿Has sentido que mientras dormías algo oscuro caminaba en tu cuarto? ¿Te has despertado ahogado sin poder moverte, con el corazón latiendo como tambor en guerra? Eso no es solo estrés, eso no es solo imaginación. Son señales, ecos de una guerra invisible. ¿Y qué me dices de esas discusiones que comienzan por nada? Del matrimonio, que un día estaban bien y al otro se quiebra como vidrio. De personas que aman, pero de repente se odian. De familias enteras que viven bajo un mismo techo, pero en soledad total. Y nada más que hablar también de accidentes inexplicables, enfermedades que llegan de la nada, deudas que ahogan, pensamientos suicidas que aparecen como sombras en la mente, niños con pesadillas constantes, gritos en la noche, visiones, voces. A todos los que me están escuchando, no todo tiene una explicación médica, ni emocional, ni financiera. Muchas de esas cosas tienen origen en lo espiritual. Hay una guerra, sí, una guerra que se está librando ahora mismo y tú estás en medio de ella. Es una batalla entre el cielo y el infierno, entre la luz y las tinieblas, entre los ángeles de Dios y los demonios del enemigo. Están peleando por tus hijos, por tu mente, por tu matrimonio, por tu paz, por tu destino, por tu fe. Y si tú no peleas, alguien más lo hará por ti. O peor aún, nadie lo hará. El enemigo quiere robar, matar y destruir familias con divorcios, matar jóvenes con suicidios, llenar casas con gritos, con deudas, con miedo, con muerte emocional, con drogadicción, creando adicción en los jóvenes. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo, y si tú estás en Cristo, no estás solo. Estás armado, cubierto, respaldado. Hoy te invito a despertar, a entender que no se trata solo de qué ves, sino de lo que se mueve detrás del velo. Prepárate, porque lo que hoy vas a escuchar no es un cuento de terror, es una verdad eterna. Bienvenido a la guerra espiritual. La Biblia nos habla, sobre todo guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Proverbios 4:23. Estas fuerzas del mal comienzan, para llegar a una persona tienen que pedir permiso primeramente. Pero para ellos pedir permiso ellos llegan siempre a nuestro corazón, por eso Dios nos manda a cuidar nuestro corazón. Cuando abrimos puertas como la venganza, indignación, ira, cólera, furia, rabia, amargura, falta de perdón, resentimiento, coraje, rencor, enojo, antipatía. Estas son puertas abiertas para que el enemigo pueda operar. Por eso quiero
hablar hoy de una cita que está en la Biblia y me llama mucho la atención. Está en el libro de Mateo 12, versículo 43. Estas palabras son de Jesús. ¿Qué nos dice Jesús? Cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares secos buscando dónde quedarse, a descansar, pero no encuentra nada. Entonces el espíritu dice, voy a volver a la casa de donde salí. Al llegar se da cuenta de que está desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él y se van a vivir allí. Al final, esa persona queda peor de lo que estaba antes. Lo mismo le pasará a esta generación perversa. ¿A qué se refería? Muchas veces nosotros no estamos llenos de las cosas de Dios, tenemos tendencia más a llenarnos de las cosas del mundo y en un momento no se ve la diferencia, pero es como un vaso que llega a un punto que se rebota, se comienza la persona a llenar de tantas cosas malas que no se da cuenta en qué momento comienza a abrir puertas y a cometer errores. También quiero leerles la siguiente cita, Efesios 6:12. Efesios 6:12 nos dice lo siguiente. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro, contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. Aquí nos habla de que nosotros tenemos una batalla. Por eso quiero narrar la siguiente historia donde nos muestra las batallas que tenemos del día a día. Primera de Pedro 5, del 8 al 9 dice, tengan dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan finalmente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Aquí nos habla de que la batalla es tenaz. Cuando usted piensa que está pasando por un problema, hay gente que pasa por problemas aún más grandes. Pero la Biblia dice que si resistimos, Él va a huir. Vamos a ser más que victoriosos. Vamos a citar otras citas. Bueno, cuando les hablamos de que vamos a citar otras citas, tenemos Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando se coloca el ejemplo de un ladrón, la persona la toma por sorpresa, ¿no? El ladrón nunca le va a anunciar lo que va a pasar. Pongamos un ejemplo, cuando a alguien le roban un celular, ¿no? Va esta persona hablando por su celular en la calle cuando de pronto pasa una moto y se lo llevan y no se da cuenta de lo que pasó. Cuando reacciona ya es demasiado tarde y no puede alcanzar. Así también sabemos de que el enemigo está acechando, pero nosotros tenemos la victoria cuando nosotros invocamos el nombre de Jesucristo, cuando nosotros estamos orando, algo espiritual está protegiéndonos y vamos a estar alerta contra las acechanzas del enemigo. También podremos nosotros citar 2 Corintios 10, 3, 5. Dice, pues, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando se habla de una fortaleza, hay países que tienen fortalezas, ya las han construido aún para si de pronto lanzan bombas nucleares, ellos pueden salir ilesos, son fortalezas, pero acá cuando hablamos de fortalezas, pueden ser de odio, de resentimiento, las personas no quieren ceder, porque hay una fortaleza y esas fortalezas solamente el Espíritu Santo puede abrir esas fortalezas para sacar lo más hermoso que es el perdón, que es su alma, que es guardarle su corazón. También podemos hablar nosotros, primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay una fuerza en el mundo que mueve a las personas, pero hay un poder superior que es Dios que está en todos nosotros. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo, porque siempre él necesita una tarjeta de invitación para llegar a un hogar, para llegar a la persona. Y damos lugar cuando caemos en la tristeza, el desaliento, la duda, el resentimiento. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos de entender nosotros esa realidad, que si resistimos, hay un mundo espiritual también que pelea por nosotros y él huye. Bueno, vamos a hablar de esta historia tan fascinante del apóstol Pablo y Silas. Tal vez muchos han escuchado esta historia del libro de Hechos 16. Imaginemos por un momento esta ciudad de Filipos. Era una ciudad muy orgullosa. Sus calles eran de piedra blanca, imaginemos esa ciudad, bordeadas de columna que recordaban al mármol de Roma. Pero detrás de su gloria se escondía un espíritu sobrio. Cuando el sol se ocultaba, la ciudad cambiaba. Los ídolos en los nichos parecían observar. Acá en Nariño tenemos el santuario de las Lajas. Usted se da una vuelta por la noche, se ve muchas imágenes cerca del puente y da esa impresión. Y los callejones resonaban con los susurros del oculto. Esta era una ciudad caracterizada por dioses falsos, pero también de espíritus reales. Detrás de cada imagen hay un demonio, demonios disfrazados de deidades. Y en el corazón de esa oscuridad caminaba ella. ¿Quién caminaba? Una muchacha joven, tal vez, de acuerdo a los historiadores, tenía como 16 años. Podemos dejar que divague nuestra imaginación. La piel era morena, el cabello largo, enmarañado, los ojos como pozos oscuros. No era una mirada humana, eran ojos como de ventanas rotas que dejaban escapar gritos de otro mundo. El pueblo la conocía como la pitonisa. Según los griegos, tenía el espíritu de Pitón, un demonio ancestral que había poseído a los sacerdotisas del oráculo de los Delfos. Pero los judíos sabían la verdad, era un espíritu inmundo, una entidad demoníaca que hablaba por su boca, adivinando, revelando secretos y seduciendo corazones. Mucha gente viajaba de diferentes lugares para que les lea el futuro. Sus amos no la protegían, eran comerciantes de sombras. Ganaban dinero con cada predicación que salía de la voz distorsionada de esta joven. Ellos se reían mientras el alma de la niña era devorada por una serpiente invisible. Y cada mañana la ciudad la veía pasar, arrastrando su cuerpo por las plazas, como un títere maldito, movido por hilos, que solo el mundo espiritual
entendí. Hay cosas que a simple vista no se puede percibir, pero existen. Un día mientras el sol doraba las montañas de Macedonia y la brisa del este acariciaba el río Gangites, dos hombres caminaban hacia el lugar de la oración. Estos dos hombres, según Hechos 16, era Pablo y Silas. No llevaban armas. Sus únicas herramientas eran las escrituras, la oración y la autoridad en el nombre de sobre todo nombre. Los demonios no reconocen membresías. El mundo espiritual no reconoce que tenga un liderazgo en un lugar. El mundo espiritual reconoce una persona de ayuno, de oración, una persona que sea real. Pero desde las sombras ella apareció. Fue como si la oscuridad reconociera la luz, como si los demonios sintieran temblar sus cimientos al ver a dos siervos del Dios Altísimo pisar tierra que les pertenecía. Los demonios sienten y saben si es real o no. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos les anunciaban el camino de salvación. Gritaba la joven, pero su voz era como un eco doble, como si una presencia hablara detrás de sus palabras. Cuando ella hablaba había un eco. No era un anuncio, era burla, era una estrategia. El enemigo quería confundir a la multitud y mezclar la verdad con la mentira. Hoy en día nos damos cuenta de que hay muchos lugares donde se habla de Dios, pero siempre tenemos que ir a las escrituras. La verdad está en la Biblia. No podemos hablar cosas que no son de la Biblia. Tenemos que estar fundamentados en la palabra. Y dice que duró 3 días, que este demonio quería confundir. Cada vez que Pablo y Silas salían a predicar o a orar, la joven lo seguía como una sombra poseída. La gente se reía, otros se asustaban, pero Pablo, él no tenía ojos que veían más allá de la carne. Sentía el temblor espiritual. Sabía que no era ella, era un demonio antiguo y astuto, embustero. Un día mientras la joven caminaba detrás de ellos, gritando otra vez su letanía tenebrosa, Pablo se detuvo. Imagínense 3 días burlándose. Qué paciencia, ¿no? Pero llegó un punto que ya no aguantó más. Como un león que se voltea hacia el cazador, clavó su mirada en los ojos vacíos de la muchacha. El aire se volvió denso. El mundo invisible contuvo el aliento. Entonces, con voz firme y llena de espíritu, gritó: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. El mundo espiritual tembló. Hubo un chillido. La gente se estremeció. De todos los lugares miraron. Esta mujer que siempre les leía el futuro, les adivinaba, ahora estaba gritando. Desorbitados sus ojos y botaba espuma. Y ese chillido parecía no humano. La joven cayó al suelo. Su cuerpo se convulsionó como si 1000 cadenas se rompieran. Sintieron hasta sonidos. A la vez, un silencio sepulcral envolvió la plaza y después paz. Cuando se levantó, sus ojos eran diferentes. Ya no estaban vacíos. Lloraba no por dolor, por libertad. La Biblia dice que Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Cuando una persona ayuna, hay quebrantamiento. Cuando alaba a Dios, cuando va a la iglesia, cuando medita en la palabra, hay quebrantamiento. Pero el infierno no se quedó callado cuando pierde una presa, lo que se dice en el mundo espiritual, coletazos. Por eso, como misionero, cuando voy a los calabozos a predicar, creo que hay más de 100 personas en los calabozos. En las cárceles pasan de 1000.
Me acuerdo que me dijo un pastor que ya tiene muchos años, ya es retirado, me dijo que cuando salga de esos lugares llegue a la casa o busque un lugar y me arrodille y le pida misericordia a Dios y que proteja a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia, que proteja el sector donde me desenvuelvo. ¿Por qué me decía eso este anciano? Porque es un hombre que tiene una trayectoria ya muy larga. Y me dijo, y voy a estar orando por ti y ayunando. Sus amos, los mercaderes del alma, al ver que su negocio se había terminado. ¿Por qué? Porque cuando gente va a donde estas brujas o brujos o estafadores, hay tarifas de 1.000.000, 2, 3, de acuerdo al trabajo que hagan. Ellos se sintieron el golpe muy fuerte porque ya no podían utilizar a esta niña porque ya se había sido libertada. Se llenaron de furia demoníaca. No lo dijeron, pero lo sabían. La serpiente fue aplastada, el poder fue quebrado. Arrastraron a Pablo y Silas ante los magistrados. No dijeron la verdad, siempre mentiras. No confesaron que los apóstoles habían liberado a una muchacha del poder de Satanás, sino que dijeron, estos hombres están alborotando la ciudad, están predicando cosas que no son romanas. Y el resto ya los conoces, los latigazos. ¿Cuántas esclavas del infierno caminan por nuestras ciudades? No llevan cadenas en los pies, pero sí en el alma. Voces que no son suyas, les dictan pensamientos. Jóvenes atrapadas en el ocultismo, las drogas, el abuso, la ansiedad. Hijos e hijas que gritan sin saber. Dentro de ellos hay una guerra invisible. No necesitamos megáfonos, necesitamos autoridad. No basta buenas intenciones, se requiere discernimiento. No basta con decir Dios te ama, hay que confrontar al enemigo. Liberar a los cautivos en el nombre de Jesucristo. Debemos de entender lo que dice la Escritura, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Ellos comenzaron a arrastrar a Pablo y a Silas ante los magistrados. No hubo defensa, no hubo testigos, no hubo justicia. Los magistrados, que se enorgullecían de la ley romana, actuaron con brutalidad repentina. Sus ojos, que ayer eran razonables, ahora parecían nublados. Sus corazones estaban endurecidos como el faraón en Egipto. Tal vez muchos recordamos cuando le fue a hablar Moisés, se endureció. Acá también estaban endurecidos. La voz del infierno los había susurrado, castígalos. Cuando hay gente que hace cosas malas, muchos después de que las hacen testifican que hubo una voz que les ordenaba. Recuerdo un tiempo comenzamos una campaña de predicar en los colegios, íbamos y les hacíamos ver videos de la Biblia y cerrábamos con oraciones y tuvimos mucha acogida en el público, pero me acuerdo de que comenzó a presentarse muchos suicidios en los colegios. Acá en Nariño hay un colegio que se llama Seminario y cuando se habló con el niño, porque acaban de hablar con la psicóloga y se suicidaban, este niño que se lo alcanzó a salvar, él comentaba de que tenía un amigo que le había dicho que se lancen los dos. Cuando le preguntaban, él decía, el amigo está aquí, pero nadie lo podía ver.
en esta historia que estamos hablando, toda la gente se enfurece y todos se fueron confabulados para rasgar las túnicas de estos dos misioneros de la palabra de Dios. Las varas comenzaron a llover sobre sus espaldas. Con cada golpe el mundo físico se sacudía, pero el mundo espiritual temblaba aún más. Aunque los hombres solo veían dos predicadores encadenados, el cielo los veía como guerreros en misión. Mientras eran llevados al calabozo más profundo en lo invisible, ángeles de Dios descendían. Era como columnas de fuego, vestidos de luz, eran mensajeros de guerra, no de paz, cada uno con espadas desenvainadas, cubriéndolos pasos a paso, de Pablo y Silas. Uno de ellos habló: espíritus de tinieblas, sus días en Filipos están contados. Cosas que solamente se puede escuchar en el mundo espiritual. En el cielo había silencio, pero era el silencio ante el estruendo. Los metieron en lo más profundo de la prisión, como si hubieran hecho algo terrible. Solamente lo que hizo Pablo fue sacar ese demonio. Era un hueco húmedo, pestilente, sin ventanas. Las ratas husmeaban, la sangre goteaba de sus espaldas como testimonio silencioso de que les habían flagelado. Grilletes en los pies, atados al suelo de piedra, con una seguridad máxima. Los carceleros no sabían que encerraban a embajadores del cielo. Muchas veces Dios manda sus misioneros, embajadores, están predicando en las calles, llevando la palabra. No son bien tratados. Muchas veces el que lleva la palabra tiene que recibir mucha crítica, maltrato. En una ocasión estábamos predicando en un barrio y se armó unas carpas. Y de una esquina yo me acuerdo que un señor nos comenzó a lanzar ladrillos. Pero yo no sabía qué hacer porque la gente estaba emocionada, bailando, estaban danzando para Dios. Y si yo les decía que se quiten, pues se acababa como la campaña. Y yo me acuerdo que yo me puse a orar. Levanté las manos y me puse a orar. Y los ladrillos pegaban en la carpa y reboteaban y caían a los lados. La gente nunca se dio cuenta y Dios nos protegió. Eso pasó, fue real. Pero acá Pablo y Silas sabían que estaban en guerra y que ya habían vencido, porque la victoria no se mide por la comodidad, sino por la fidelidad. Acuérdense de que Dios es fiel. Ellos siguieron orando, cantando, pero dice la Biblia que a la medianoche, mientras el infierno dormía confiado, Pablo abrió la boca, no para quejarse, no para llorar, sino para cantar. Qué poder tan grande tiene la alabanza. Cuando usted canta, pasan cosas. Recuerdo que en una ocasión, cuando comencé recién a predicar, me metí en un territorio que no debía, porque me faltaba experiencia. Cuando usted vaya a orar a un lugar, tiene que ayunar, tiene que orar antes, unos 2 días antes. No tenía la experiencia que tengo ahora y me acuerdo que después de esa liberación me comenzó, alguien me pidió oración por un pastor que estaba al frente de una iglesia muy grande. Y yo cuando comencé a orar, ahora lo entiendo. Esa iglesia fue libertada hasta él, pero había una gárgola que me comenzó a seguir. Y yo comencé a pedir ayuda y la gente no la podía ver y me perseguía. Fui a donde muchas personas que oren por mí, pero nunca me pude libertar. Seguí eso ahí. Hasta que un día me acuerdo que estaba en un lugar y comencé a alabar a Dios y levanté las manos y sentí fuego y se estallaban cadenas. Fui libertado por medio de la alabanza. Así que cuando usted canta himnos para Dios, cuando usted alaba a Dios, hay libertad.
porque en medio de la oración ahí está Dios. La voz quebrada por los latigazos comenzó a alabar. Ellos estaban torturados y seguían alabando a Dios. Silas se unió. Era un cántico suave, pero fue como una trompeta en los lugares celestiales. Los presos los que estaban ahí comenzaron a burlarse de ellos. Eso es normal, las burlas. Cuando voy a predicar a los calabozos, lo primero que hacen es prender la marihuana, comienzan a insultar, comienzan a burlarse, comienzan a lanzar palos. Eso es normal. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual reacciona. Tú eres digno, Señor, aunque estemos rotos, aunque estemos encadenados, tú sigues siendo rey. Ellos alababan a Dios. En ese momento el cielo se alineó. Dios dio una orden. Los ángeles que estaban apostados alrededor de la prisión levantaron sus espadas y golpearon la tierra, y un terremoto sacudió a Filipos. Todos estos terremotos, toda esa ciudad que estaba operando, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad de regiones celestes, fuerzas malignas de este siglo. Hubo un terremoto, estaban soltando en el mundo espiritual, soltando el territorio, soltando las casas, las personas. Sí, hubo un escándalo cuando fue libertada esta niña de 16 años, que adivinaba, imagínense acá, una ciudad. Las piedras se abrieron. Cuando usted ora hay efectos en el mundo físico, lo espiritual mueve lo físico. Cuando usted ora por alguien, por sanidad, parece que no aconteciera nada, pero son sanados. Cuando usted decreta, cuando usted decreta, pasan cosas en el mundo espiritual. Es muy importante que ustedes entiendan eso. Cada vez que las personas oran, ayunan, levantan las manos, pasan cosas que la gente no puede percibir. Ellos comenzaron a orar y en ese momento el cielo se alinea y Dios da una orden. Los ángeles que estaban en ese lugar comienzan a actuar. Ellos estaban levantando las manos y cantando himnos y se siente ese terremoto en Filipos. Las piedras se abrieron, las cadenas se soltaron, las puertas de hierro se desmoronaron. Pero más poderoso que eso, el trono del infierno fue humillado. La ciudad que había gritado por sangre ahora fue testigo de un milagro. El mundo físico tembló porque en el mundo espiritual el reino de Dios había descendido con poder. Detrás de la oposición, la crítica, la traición, hay influencias espirituales. Hay que discernir. Cada liberación, cada alma salvada desata reacción, pero no hay que temer. El cielo pelea por nosotros. Pablo y Silas fueron golpeados, pero custodiados por ángeles, por sus oraciones. Eso debemos nosotros entender. Bueno, acordémonos nosotros de Hechos 16, del 27 en adelante. Los barrotes estaban doblados después del terremoto, cuando ya pasó, como si manos invisibles los hubieran arrancado. Las cadenas colgaban sueltas. Toda esa gente que estaba burlando eran testigos ahora mudos del poder de lo alto. Las puertas estaban abiertas. Todas, pero ningún prisionero había escapado. Eso sí es un milagro. Pónganse a pensar que en una cárcel se abran las puertas, que las cadenas caigan, que las puertas estén abiertas, se van a volar, pero acá no. Había algo sobrenatural que estaba operando ahí. El polvo aún flotaba en el aire como niebla sagrada.
Y en ese silencio sobrenatural se escuchó un canto suave, quebrado por eco de la prisión. Era Pablo, era Silas, todavía adoraban. Ellos, a pesar del terremoto, seguían con más ganas alabando. Los ángeles aún estaban allí, invisibles, cubriendo cada celda, como soldados del cielo vigilando el cumplimiento del propósito divino. El carcelero era un hombre curtido, un exsoldado romano. Había visto guerras, castigos, sangre, pero lo que vivió esa noche lo quebró hasta los huesos. Cuando sintió el temblor, saltó de su lecho, su espada estaba al lado. Como siempre, corrió, aún en medio, dormido, por los pasillos, agrietados. El corazón le palpitaba como un temblor. Cuando llegó a la sección de los presos, porque sabían todos se dieron cuenta de que estaba cantando el apóstol. Esto me recuerda a una historia de un misionero. Cuando iba pasando una frontera le preguntaron que a qué se dedicaba. Él dijo misionero. Entonces dieron la orden que lo encierren. Lo encerraron en un lugar apartado porque ellos no le creyeron, pero él se puso a predicar ahí en esa celda. Ya eran las 12 y seguía él hablándoles de la Biblia. Lo escuchó el que tenía el mayor rango, era un mayor, y le preguntó a un capitán, le dijo, quiero que vaya y miren qué está hablando el hombre. Y le dijo, él sigue predicando. Entonces él se rió y dijo, sí, es un misionero, van a traerle pollo, sáquenlo. Y después le resumo, lo escoltaron para que pase la frontera. Se dieron cuenta que cometieron un error. Acá todos sabían de qué él estaba cantando y lo que había acontecido. Las puertas estaban abiertas, todas. El aliento se les fue, sus rodillas temblaron. El frío recorrió su columna como serpiente de hielo. Esto le ocurría a este soldado, al que estaba a cargo de la cárcel, según la ley romana. Si un carcelero perdía a un preso, la vida la tenía que pagar. La máxima pena, la condena más brutal era la cruz del Calvario. Por eso debemos de entender lo que hizo Jesucristo por nosotros. Era la condena más brutal. Y él en ese momento, él pensó que se le habían escapado. Su rostro se desencajó. No gritó, no pidió ayuda. No corrió, sacó su espada. No por defensa, sino que él quería quitarse la vida. Era más fácil quitarse la vida que ir a la cruz del Calvario. Por eso debemos de entender. En Semana Santa vemos las películas, pero no fue tan sencillo. Es algo tan terrible lo que le pasó a Jesucristo que no lo podemos entender, lo que él hizo por nosotros. Nadie lo puede hacer. Pero antes de que el acero tocara su piel, una voz retumbó desde lo profundo de la prisión. Una voz firme, serena, pero llena de autoridad. No te hagas ningún daño, le dijo el apóstol. Todos estamos aquí. Este hombre no lo podía creer. Ese era un milagro para él. ¿Cómo es que no se escaparon? La espada cayó al suelo con un tintineo hueco. Los ojos del carcelero se llenaron de lágrimas. La desesperación se convirtió en confusión y la confusión en asombro santo. ¿Quiénes eran estos hombres?, se preguntó. ¿Quiénes cantaban mientras sangraban? Él no podía entender. El hombre natural no puede entender las cosas que son sobrenaturales. ¿Quiénes no huyeron cuando pudieron? ¿Qué clase de Dios servían? Corrió hacia el fondo del calabozo. No le importó pisar el lodo, no le importó que aún oliera piedra y sangre. Allí estaban ellos, Pablo y Silas, aún con los rostros iluminados, aún con las ropas desgarradas, aún encadenados al piso por las piernas, pero más libres que cualquier hombre de Filipos, porque se habían reventado esas cadenas. El carcelero cayó de rodillas, no dijo su rango, no dio órdenes. Con voz quebrada preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay gente que tiene que llegar hasta tocar el fondo. ¿Para qué? Para reconocer a Dios. Allí en el calabozo más oscuro de la ciudad, él se entregó a Dios. Pablo sonrió, Silas lo miró con ternura. Había sucedido. El infierno perdió otra alma. Qué lucha tan tremenda cuando se lleva la palabra. Pablo respondió con la dulzura del cielo.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Se imagina cuando usted recibe a Jesucristo, también lleva la palabra de Dios a su casa. El carcelero no esperó más, los desató, los llevó a su casa. Aún era de noche, pero la luz ya había entrado en su familia. Les lavó las heridas. Ahora Él les lavó las heridas. Ellos le lavaron el alma con el mensaje del Evangelio. Esa misma noche fueron bautizados, su esposa, sus hijos, sus siervos. Todos lloraban, todos escuchaban, todos creían. Desde lo alto los ángeles observaban en silencio. Una guerra se había ganado, una ciudad había sido sacudida, una muchacha fue libre, un carcelero fue salvo. Y todo porque dos hombres cantaron cuando debían llorar. Qué tremendo usted fractura el mundo espiritual cuando alaba a Dios, cuando ora. Debemos entender eso que aconteció. Después llegó una notificación para que ellos queden libres. Pero de acuerdo a la Biblia dice que Él les dijo que hasta que no se disculpen, no salía de ese lugar. Y ellos dijeron que cómo es que Él exigía eso. Él les dijo que era un ciudadano romano. Bueno, esta historia es fascinante. Si ha sido de tu agrado, dice que Él termina ahí la obra y se va a otro lugar a predicar. Quiero que, si ha sido de tu agrado, quiero que repitas conmigo esta oración y que digas: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz del Calvario. El que cree en Jesucristo será salvo. Amén. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes el mensaje de la bendita palabra de Dios. De parte de Ministerios Jerusalén les mandamos un fuerte abrazo. Quien les habla, el misionero. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.